¿Se acuerdan que se espantó porque empezó a caminar en el agua y de repente se empezó a hundir? Estaba viendo las olas que se lo iban a tragar y gritó. Y Cristo lo regañó después de eso. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos estos puntos tienen algo en común: la congoja, el afán, las preocupaciones, las dudas, el temor, la poca fe. Todo está relacionado. La poca fe conduce a las dudas conducen al temor, el temor conduce a las preocupaciones. Es un círculo vicioso. Un creyente puede tener tantas dudas de que pudiera parecer que ni es creyente. Así pues fallamos como creyentes. Los errores que cometimos en el pasado pueden conducirnos al temor, porque los errores que cometimos entendemos que sufrimos las consecuencias de eso. Si hicimos algo indebido, igual. Si malgastamos el dinero, si no fuimos ahorrativos en la juventud, si no terminamos nuestros estudios. O sea, todas esas cosas se conjugan y pueden conducirnos al temor. El tener un futuro incierto. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí cuando ya esté viejo? No tengo dinero. Mis hijos no me apoyan. Cuando ya sienta pasos, ¿me van a apoyar? Vean ustedes, aparte de los textos que les he citado así por encimita, vean ustedes en Lucas 10. Lucas 10. Dice 38. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vean, Dios mismo fue a visitar a Marta a su casa. ¿Cuántas personas tuvieron esa dicha? ¿Qué harían ustedes si Dios mismo fuera a su casa a visitarlos? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Cristo era Dios, pues fue a visitar a Marta y a María, eran conocidas de él. En otra parte dice que las amaba, eran las hermanas de Lázaro. Pero Marta estaba preocupada por los quehaceres, porque estaba preparando lo necesario para darles de comer. Pero Jesús llegó, se sentó y empezó a predicar. Y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar la predicación. Y Marta se enojó, porque Marta quería que su hermana le ayudara. Y se enojó tanto que se atrevió a cuestionar a Jesús. En un sentido hasta lo regañó. Dice: ¿que no te preocupas? ¿Que María me deja servir sola? Dile que no esté ahí perdiendo el tiempo, dile que venga y me ayude. Vean hasta qué punto llegó Marta.
Respondiendo Jesús le dijo en el 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La palabra afanada es lo mismo que preocupada. Y la palabra turbada quiere decir que estaba alterada, estaba confundida. No podía razonar bien. Cuando estamos confundidos, cuando estamos afanados, como que no entendemos bien las cosas. Estas preocupaciones que Marta tenía no eran correctas. Con la respuesta de Jesús le da a entender, en lugar de que tú me regañes a mí, yo soy el que debo de regañarte a ti. Estás preocupándote por cosas que no debes de preocuparte. Muchos de nosotros somos muy preocupones. Dios ha contestado nuestras oraciones. Hemos visto que Él es todopoderoso, hemos visto su amor, hemos visto su misericordia. Pero cuando de repente, ¡pum!, surge un problema, somos dados a olvidarnos de todas las misericordias pasadas, las respuestas pasadas, y tenemos la tendencia a preocuparnos. Las preocupaciones pueden surgir del temor en sus varios aspectos. Por ejemplo, temor al futuro, temor a la soledad, temor a no encontrar una pareja, temor a perder el trabajo, temor a quedarnos sin dinero, temor a perder la salud. Los apoyos que tenemos humanos nos fallan. Y así podemos llegar a estar completamente angustiados, afanados, preocupados. Hay inconversos que son muy, ¿cómo diría yo?, optimistas, que no son preocupones. Pero un hombre, un inconverso, por muy optimista que sea, tiene temor de la muerte. Bueno, cuando están jóvenes y tienen dinero, pues ni piensan en eso. Pero ya cuando vienen los problemas, cuando ya vienen los achaques, cuando ya se empiezan a hacer viejos, entonces ya empiezan los temores. Vean ustedes primera de Proverbios, vean en el capítulo 1, donde habla de los temores de los inconversos, de las personas que no son cristianas. Proverbios 1, vean cómo Dios habla aquí a los lectores en el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber, os haré entender mis palabras. Y luego dice, por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Este versículo es tremendo. El día del juicio, Dios se va a burlar de todos los que se burlaron de Él, de todos los que dudaron de su existencia, de los que no quisieron obedecerle. Dice, yo me voy a reír de ustedes. Dice el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Vean, aquí está diciendo que los inconversos tienen temores. Y dice el 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Vean, o sea, estas cosas que los hombres temen, les van a sobrevenir el día del juicio. Un inconverso tal vez en el fondo duda de la existencia de Dios, pero los ateos que dudan de la existencia de Dios dudan de Él porque son necios, creen ser sabios y son tontos. Ellos creen que los cristianos somos los tontos y los tontos son ellos. Pero esto lo van a entender hasta que mueran y se enfrenten a su Creador. Dice,
27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Todas estas cosas que temen los inconversos les van a sobrevenir, y más todavía. Una persona que no tiene temor de Dios tiene temor de un montón de cosas. Hay ateos que ríen y cantan y bailan, pero en el fondo tienen sus temores. Una persona que no teme a Dios teme a los hombres, teme a las circunstancias, teme a la pobreza, teme a muchas cosas. Pero los cristianos no debemos ser afanosos, no debemos estar preocupados por nada, no debemos estar preocupándonos por el futuro. Si no nos preocupamos por el futuro, entonces ¿no deberíamos ahorrar para el futuro? Entonces, las personas que ahorran, que tienen su fondo para el retiro, ¿están haciendo algo mal? No, no es malo ahorrar. Si ustedes tienen sus ahorros en el banco, está bien, no hay ningún problema. Pero una cosa es que ahorremos y otra cosa es que seamos preocupones. Dice Jesús, las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero buscan su comida. Las aves no se preocupan, pero buscan su comida. Las aves no están esperando que les caiga del cielo la comida, no, ellos van y la buscan. Entonces, si podemos buscar la comida, pues debemos buscarla. Hay un versículo que dice que si alguno no trabaja, que tampoco coma. Si un creyente no trabaja, ¿cómo puede esperar comer? Ni modo que ande buscando que alguien le dé. Es feo eso, es triste. El texto que yo les cité hace rato, no os afanéis por el día de mañana, dice así, no os afanéis. No dice no trabajéis. No, debemos trabajar. Pero es posible que una persona esté muy afanada aún siendo muy trabajadora y aún teniendo dinero. O sea, por una parte no tiene problemas económicos, pero los problemas de las personas no son solamente económicos, hay un montón de problemas. Abundan los preocupados, los estresados, los afanados, pero los creyentes no debiéramos estar en esta lista. A menudo Dios usa las necesidades, las enfermedades, los problemas económicos para enseñarnos a crecer en fe. Nuestra fe es pequeña y le pedimos a Dios que nos la aumente. ¿Y cómo nos aumenta la fe? Pues a través de las necesidades también, a través de las preocupaciones. En Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, absolutamente por nada. ¿Tienes problemas? No te preocupes. Enfermedades, conflictos, etcétera, no te preocupes. Por nada te preocupes, ni por lo que hiciste en el pasado, ni por lo que te pueda deparar el futuro. Pon el asunto en las manos de Dios y Él se encargará del asunto. Y si los inconversos se preocupan por el pasado, o se preocupan por el futuro, o por su enfermedad, etcétera, bueno, es que no conocen a Dios. No se preocupan, bueno, pues allá ellos. Pero los cristianos no debiéramos ser así. Hermanos, debemos obligar a nuestras mentes a pensar en Cristo, en su persona y en su obra. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Si Él es Dios, si Él es nuestro Salvador, si Él nos compró con su sangre, si nuestros pecados han sido perdonados, no tenemos motivos para estar preocupados. Pensamos en su persona, pero no solamente en su persona, pensamos en su obra, en lo que Él hizo, en lo que logró muriendo en la cruz. Si creemos en quién es Él y en lo que hizo, no tenemos motivos para estar preocupados. Debemos, yo les dije hace rato, obligar a nuestras mentes a pensar en Cristo. Debemos aprender a pensar cristianamente. Durante décadas aprendimos a pensar carnalmente, mundanalmente o mundanamente. Pues ahora, siendo creyentes, debemos aprender a pensar como cristianos. Debemos obligar a nuestra mente a pensar en estas cosas
cosas positivas, cosas que nos alienten, que nos estimulen. Debemos aprender a rechazar todo pensamiento negativo, pensamiento melancólico que nos conduzca a la depresión. Nosotros los creyentes no creemos en la suerte, no consultamos con el horóscopo, no creemos en la brujería, no creemos en el espiritismo, no creemos en la fatalidad como los musulmanes. Nosotros creemos en un Dios soberano, en el que todo lo controla, en el dueño de todo. Creemos en un Dios que cuida de los suyos. Si el Dios verdadero es mi Dios, si Él es mi Padre, si Él es mi dueño, Él se va a preocupar por mí. Yo no tengo que preocuparme por mí. Hay un versículo que dice, Él nos elegirá nuestras heredades. Quiere decir, Él me dará lo que tenga que darme. No lo que a mí me gustaría que me diera. Él me va a dar lo que tenga que darme. Vuelvan otra vez a Lucas, en el capítulo 10. Diez 41. Respondiendo Jesús a Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Vean, Marta estaba afanada por los trastes, por la comida, por los cubiertos, y no sé cuántas cosas ahí, por las servilletas, por todo lo que se tenga que poner en la mesa. Pero no estaba preocupada por lo más importante. ¿Qué cosa es lo más importante? Cristo estaba ahí en su casa. ¿Qué tienes que estar pensando en esto si está Cristo aquí en tu casa? Una mente que no se puede concentrar en las cosas de Dios, se concentrará en cosas que nos alejan de Dios. ¿Me explico? O sea, si tú no obligas a tu mente a posarse en Cristo, en su persona y en su obra, entonces tu mente estará en cosas que posiblemente te alejen de Dios. Entonces, quiere decir que esta actitud de Marta era pecaminosa. Ahora, es malo que una mujer esté pensando en su casa, en que tiene un tiradero, en que tiene que lavar los trastes, en que tiene que barrer y trapear. Entonces, una mujer cristiana debiera ser descuidada y que no le importara su casa. No, claro que no. Pero vean, en ese momento estaba Cristo en su casa. O sea que no se valía que en ese momento estuviera preocupada por estas cosas y estuviera pensando en aquello. Dice, por las muchas cosas estás preocupada, pero sea una o sean muchas, el asunto es que si nuestra mente no está en Cristo, no puede concentrarse en las cosas de Dios, entonces nuestras mentes se están apartando de lo más importante. Ahora, dice aquí en el 40, pero Marta se preocupaba, pero hay otra versión que dice Marta se distraía con muchas cosas, y esa también es una buena versión. Es posible que haya cosas que nos distraen de la búsqueda de Dios. ¿Para qué buscamos a Dios? Bueno, ¿por qué buscamos a Dios? Porque creemos que Él es lo más importante. Sí, tenemos muchas cosas que hacer que son importantes. Pero algo nos dice en nuestro corazón que no hay nada que sea más importante que Él. Entonces, las cosas que no tienen tanta importancia nos distraen o nos apartan de lo más importante, es el problema. Hay ocasiones en que estamos pensando en que un problema que tenemos se va a agrandar y se va a salir de control y probablemente pase esto y posiblemente pase esto otro, pero tal vez no pase nada de eso. Estamos preocupándonos, estamos llegando demasiado lejos y estamos preocupándonos por cosas que posiblemente no vayan a ocurrir. Cuando estamos preocupados,
cuando estamos metidos en problemas, tenemos la tendencia a pensar en los culpables de nuestra situación. ¿Qué te ganas con echarle la culpa a tus papás, que no te apoyaron, que no te educaron, que no te metieron a la universidad, que no te compraron los juguetes? ¿Cuántos hombres resentidos con sus padres? Y les echan la culpa a sus padres de que no son lo que según ellos deberían ser, y sus padres no cumplieron con su papel. ¿Qué te ganas con estar echándole la culpa a nadie? Si estamos pensando en que somos víctimas, que otros nos hicieron daño, que otros nos perjudicaron, ¿saben qué? Eso puede conducirnos a la amargura. La amargura es un pecado muy sutil, muy engañoso. Es por culpa de fulano de tal, por eso estoy metido en estos problemas. Si hubieran hecho lo que tenían que haber hecho, no estuviera yo así. Y por lo mismo, el afán nos impide hacer lo que tenemos que hacer, nuestro deber, cumplir con nuestro deber. Marta estaba preocupada por las cosas que conciernen al cuerpo. ¿Acaso no entendemos nosotros que el alma es más importante que el cuerpo? Si Marta se atrevió a regañar a Cristo, dice, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? ¿Hasta dónde llegó su estado mental en ese momento? Marta perdió la perspectiva correcta. No pudo disimular su enojo. ¿Qué hizo María? María se olvidó de todas las cosas de la casa y se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. No todos los días se tienen esos privilegios. Ella hizo lo correcto. Y eso que hizo María le gustó a Jesús, porque vea lo que dice el 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta se preocupó por cosas que le serían quitadas. Si nosotros nos hemos de preocupar, no debemos de preocuparnos por cosas que nos van a ser quitadas. Hay otra versión, bueno, esta versión, la versión 60, vean cómo dice el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hay otra versión que dice con los muchos servicios. Y dice, ¿y María qué fue lo que hizo? Al final del 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos escoger la buena parte. En otras palabras, eso no nos va a llegar en forma automática. O sea, la buena parte es algo que tú tienes que escoger. ¿Cuál es la buena parte? Sentarte a los pies de Jesús. Entonces, en lugar de preocuparnos tanto por nuestros cuerpos, lo que debemos hacer es preocuparnos por nuestras almas. Marta escogió afanarse por lo que no era importante. Vean, ella tomó la decisión. Nadie la obligó a eso. Entonces, la buena parte no te va a llegar en forma mágica. Tú debes escogerla. Yo les dije el domingo, una persona estará 4 horas viendo la televisión y no abre la Biblia. ¿Cómo es posible que una persona que dedica tanto tiempo a ver la televisión y no lee la Biblia pueda terminar siendo salva? Pues si no te preocupa tu salvación, pues no vas a ser salvo. No te preocupa tu alma, ¿cómo vas a ser salvo? Tú decides por qué te preocupas. Tú decides por qué no te preocupas. Ahora, ¿estoy diciendo yo que María era cristiana y Marta no? No, las dos eran cristianas. Pero esto que hizo Marta fue un error, y es un error que podemos cometer todos nosotros. Eso le puede suceder a cualquiera. Acuérdense que en alguna ocasión hemos visto que un creyente puede acabar sus días, puede llegar al fin de su vida y entender que no hizo lo que tenía que haber hecho, que quedamos cortos de lo que tendríamos que haber hecho, y así perder las mejores bendiciones. Nosotros queremos que Dios nos bendiga,
que nos bendiga con frutos espirituales. Nos importan más las cosas espirituales que las materiales. Pues es posible que lleguemos al fin de nuestras vidas sin tener esos frutos espirituales que anhelamos supuestamente. Distraernos de lo más importante. Si ustedes tuvieran a Cristo enfrente, ¿qué harían? Hay ocasiones en que despertamos y nuestra mente inmediatamente vuela hacia algo. Cuando ustedes acaban de despertar, ¿qué es en lo que piensan? ¿En su trabajo? ¿En sus deudas? ¿En que tienen que pagar, que tienen que comprar, que tienen que ir a tal lado? Están nomás pensando en eso y se mueven rápido y están afanados porque tienen que hacer eso. Hay cosas que nos inquietan, que llenan nuestra mente de inquietud. Pero ¿en dónde entra Dios ahí? Es posible que algunos de ustedes puedan venir el domingo o como hoy, un miércoles, y que no se puedan concentrar en lo que están escuchando porque su mente está distraída en otras cosas. No se pueden concentrar en lo que están escuchando porque su mente está allá, en lo que realmente les importa. Están pensando en su trabajo, en sus pendientes, en lo que dejaron de hacer para venir aquí. Entonces están pensando en lo que dejaron de hacer y su mente no está aquí, su mente está allá. Están pensando en sus planes, en sus proyectos y no pueden pensar en Dios. Dios les está hablando a través de su palabra, pero ustedes no pueden escuchar su voz porque no pueden estar atentos. Cosas triviales, cosas superficiales tal vez, o que no son tan importantes, pueden alejarnos de lo más importante. Dice Cristo en cierta parte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, ya lo demás después. Pero si el reino de Dios no te importa, ni la justicia que trae aparejada, pues entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Y por lo mismo, una persona no puede disfrutar lo que tiene enfrente. Dios mismo llegó a la casa de Marta, tenía a Dios enfrente y no pudo disfrutarlo. Supongamos que ustedes tuvieran una tienda de abarrotes y estuvieran arreglando ahí las cajas de la coca, encimándolas una tras otra, una encima de otra, y que llegara Cristo a su tienda de abarrotes. Y le dirían ustedes, oye Señor, pues sí, agradezco que me vengas a visitar, pero por favor, mira, estoy acomodando mis cajas de refresco, ¿no podrías venir más tarde? ¿Serían capaces ustedes de hacer eso? Hay personas, hay creyentes a quienes el afán y las preocupaciones les impiden disfrutar lo que ya tienen. ¿Qué es lo que ya tienen? Pues la salvación. ¿Tienes la salvación? Oye, tienes motivos de sobra para estar contento, para bailar de alegría. Pero si una persona no puede disfrutar eso, es que no le ha caído el 20. ¿Cuánto crees tú que pueda valer la salvación, la vida eterna? ¿Cuánto crees que pueda costar eso? ¿Te importa más otra cosa que eso? Entonces, si es así, no puedes estar contento. Pierdes el gozo. Y ni puedes disfrutar de lo que ya tienes. Y es por eso que los ricos no son felices ni aunque tengan muchos millones. Aún los ricos y los millonarios dicen que el dinero no da la felicidad. Pero lo dicen de lenguas para afuera, pues nomás andan detrás del dinero. Si no da la felicidad, entonces ¿por qué andan detrás de él? El afán y las preocupaciones nos pueden quitar la paz, nos pueden quitar la gratitud. Si Dios te ha perdonado, si tú eres su hijo, si todos tus pecados han sido perdonados, ¿cuánto le deberás? ¿Cuánto le debemos a Cristo por lo que hizo por nosotros? Además, otra cosa, aún cosas materiales tenemos que ni podemos disfrutarlas por lo mismo, por el afán. Un creyente puede tener una casa bonita, arreglada, puede tener un coche y puede tener salud y ni estar contento con eso. La verdad es que tenemos muchas más bendiciones de las que merecemos.
Pero si estamos afanados y preocupados, perdemos de vista las cosas que tenemos. En lugar de disfrutar lo que tenemos, estamos pensando en lo que no tenemos. ¿Qué es lo que nos distrae? Que no podemos pensar en lo que tenemos ni en lo que Cristo hizo por nosotros. Somos culpables de esto. Somos culpables si desconfiamos de Dios, si desconfiamos de su palabra, si desconfiamos de sus promesas. Vean en Mateo, en el capítulo 6. Seis 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? La poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos, los inconversos. Los inconversos andan tras del dinero, tras de la ropa, tras de la comida, tras de los lujos, tras de las comodidades, tras del dinero. Nosotros no somos de estos. ¿Por qué tendríamos que estar afanados? Dice al final del 30, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios bendecirnos y suplir nuestras necesidades? El problema es la incredulidad. Tal vez a veces nuestro problema no sea nuestra poca fe, sino demasiado poca. Sí. ¿Será posible que creamos que Dios puede sostener a nuestros hermanos? Ay, es que Dios ama a mi hermano y Dios bendice a mi hermano, pero a mí no. A Dios a lo mejor le preocupa más mi hermano que yo. ¿Será posible eso? ¿Nosotros creemos que Dios es todopoderoso o no? ¿No creemos que Dios es bueno? ¿No creemos que Dios es fiel, que cumple lo que promete? Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros. Dios tiene pensamientos de bien. Él quiere hacernos bien. Él no está pensando en cómo hacernos mal. ¿Qué clase de Dios sería Él que estuviera pensando en la forma de perjudicarnos? No. Dios está pensando en la forma de bendecirnos. Y si no nos bendice, la culpa no es de Él, la culpa es nuestra. Vean, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el 7 dice aquí claramente que debemos echar toda nuestra carga, ¿no? Sobre Él, sobre Dios mismo, sobre Cristo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que impide que hagamos esto? Lo que dice el 6. ¿Qué dice el 6? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, lo que impide que echemos nuestra carga sobre Él es nuestra soberbia. ¿Ven la relación entre el 6 y el 7? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra echando es un verbo presente continuo. Es algo que tenemos que hacer continuamente, constantemente. Y dice, toda vuestra ansiedad. No nada más una parte, no toda. ¿Qué es lo que te afana, lo que te preocupa? Ponte a orar. Y háblale a Él acerca del asunto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Debemos echar nuestra ansiedad sobre Él como si fuera una carga que traemos en la espalda.
traes una carga de 100 kilos que sientes que te doblas, pues echa toda esa carga sobre Él, no una parte. Él llevará la carga. ¿Qué tienes tú que estarte preocupando? Cuando te levantes de orar, entenderás que ya de la carga la trae Él y ya no tienes por qué traerla tú. Estás afanado cuando te pones a orar y te levantas de orar y sigues con el mismo afán, ahí algo está funcionando mal. Hay personas que se afanan mucho. ¿Saben ustedes por qué? Porque tienen planes de hacer ciertas cosas y quieren que las cosas salgan como ellos quieren. Y quieren que Dios apoye sus planes, pero no consultan con Dios para hacer sus planes. Quisieran que Dios apoyara sus planes. ¿Queremos nosotros que Dios apoye nuestros planes? Nosotros estamos para apoyar los planes de Él, no para que Él apoye los nuestros. Si ponemos nuestra carga sobre Él, Él se encargará del asunto. No tenemos por qué estarnos mordiendo las uñas nosotros. Hay personas que toman decisiones sin consultar con Dios. Si ustedes toman decisiones sin consultar con Dios, sus decisiones van a ser malas decisiones y van a sufrir las consecuencias. ¿Quieres las cosas a tu manera? ¿Quieres salirte con la tuya? ¿No quieres hacer la voluntad de Dios? Dios no va a hacer tu voluntad. Nosotros debemos ponernos a su disposición para hacer su voluntad. No vamos a querer que Él haga nuestra voluntad. Muchos quieren que Dios bendiga sus planes, pero no quieren que Dios se meta con sus planes. Hay personas que se ponen a orar y le piden cosas a Dios y pasan las semanas y pasan los meses y las cosas no son como ellos quieren y se empiezan a inquietar, a preocupar. ¿Será que Dios no quiere darme esto? ¿Será que las cosas no van a salir como yo quiero? Y si ven que Dios no les da lo que ellos quieren, entonces ellos actúan a su manera, lo que desde un principio querían hacer a fin de cuentas. Dicen, no, pero primero Dios, voy a hacer esto. Pues eso es lo que dicen, primero Dios. A fin de cuentas dicen, no, primero yo. Si hacemos planes, debemos consultar con Dios y decirle, Señor, ¿te parece bien lo que pienso hacer? ¿Estás tú de acuerdo con esto? Señor, no quiero hacer nada que tú no apruebes. Si tú no estás de acuerdo con esto, no me dejes hacer esto. Estórbame, no quiero hacer esto. Si ustedes le dicen a Dios que no quieren ofenderle, que no quieren pecar contra Él, Él les mostrará el camino. Si Dios estorba nuestros planes y las cosas no son como nosotros quisiéramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar pleito? Solamente cuando descansamos en Él y ponemos toda nuestra ansiedad en sus hombros, es como podemos estar libres de afanes, de ansiedades, de congojas, de preocupaciones, etc. Si las cosas se ponen difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dudar del amor de Dios? ¿Vamos a dudar de la misericordia, del poder de Dios? No vamos a acudir al engaño, no vamos a acudir a la mentira para conseguir lo que queremos. Si Dios no quiere darnos lo que no quiere darnos, Él sabe por qué. No vamos a hacer nada contrario a su palabra, no queremos ofenderle. Esta frase que dice Pablo en Filipenses 4 que no vimos, no os afanéis, es un mandato, es una orden. Entonces, si nos afanamos, si estamos preocupándonos por algo, estamos desobedeciendo. Vamos a suponer que ustedes le encargan a un albañil, a un carpintero, que haga un cierto trabajo. Y ustedes confían en él, ustedes saben que es un buen
un buen trabajador. Si ustedes confían en él, ¿van a estar yendo cada rato a ver cómo está haciendo las cosas? Oye, ya mero terminas. Oye, pero es que mira que parece que está... Oye, mira, déjame trabajar, por favor. Si tú me encargaste, déjalo en mis manos, confía en mí. Si le encargamos un trabajo a alguien y confiamos en que va a hacer bien su trabajo, pues dejemos que lo termine. Ya cuando lo termine, si no nos gusta, pues a ver qué hacemos, pero que tenemos que estar ahí encima de él, checando para ver si lo hace bien o no. Si Dios ha dicho que nos va a bendecir, que tiene pensamientos de bien acerca de nosotros, Él lo hará, aunque por el momento parezca como que no lo ha hecho. Además ya vimos ahí en el Sermón del Monte, que quién podrá afanándose añadir a su estatura un codo. O sea, un chaparrito, pues ¿de qué le sirve preocuparse? Con preocuparse no va a crecer de estatura. Nuestra vida está en las manos de Dios. Además, hay un texto que dice que nuestros cabellos están todos contados. Si Dios se fija en cosas tan pequeñitas como nuestros cabellos, cosas tan insignificantes, pues qué tanto es que se le caiga un cabello. Pero Dios sabe cuando se nos cae uno. Y si Dios se fija, si Dios sabe cuando se nos cae un cabello, no se dará cuenta cuando se nos cae una muela. Una muela es mucho más importante. Si Dios se fija en las cosas pequeñas, pues con más razón en las más grandes. Mi esposa y yo cumplimos 52 años de casados en diciembre del año pasado. En 52 años de casados, nunca nos ha faltado de comer, nunca. Y yo sé que así va a ser hasta el día que nos muramos. Nunca nos va a faltar. ¿Qué tenemos que estar preocupándonos? Si los inconversos pueden entender eso, pues con más razón nosotros. No debemos preocuparnos porque dice Cristo en el Sermón del Monte que son los paganos los que buscan esas cosas, los que se afanan por esas cosas, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no creen en el Evangelio, los que no creen en sus promesas, los que creen en la suerte, los que creen en la brujería, los que no creen en la soberanía de Dios, los que no creen en la providencia de Dios. Eso sí, que se preocupen. Nosotros creemos que el oro y la plata le pertenecen a Jehová. Si Él quiere darnos eso, nos lo dará. Que se preocupen aquellos cuyo Dios es su vientre, los que se guían por la vista y no por la fe, los que aman este mundo, los que nada más piensan en lo terrenal, los que les importa solamente lo momentáneo, lo pasajero. Si nosotros nos preocupamos, somos preocupones, nos ponemos al nivel de esas personas. Y eso es un mal testimonio. Y en vez de hacer un bien, haremos un mal a los que nos rodean. Y si hemos actuado así como gentiles, como paganos, arrepintámonos. Además, ¿saben qué pasa con la preocupación? La preocupación nos afecta físicamente. Las preocupaciones afectan en sentido emocional, en sentido espiritual, afecta a la mente, afecta al sistema nervioso. Hay enfermedades psicosomáticas, ¿sí?, como la esquizofrenia, provocada por eso. Acarrea problemas espirituales, la falta de paz, la falta de gozo, la falta de gratitud que les mencioné hace un rato. Nos hace mal, nos destruye espiritualmente. El afán ahoga la palabra. Si ustedes están preocupados y se ponen a leer media hora, no entendieron nada de lo que leyeron. La preocupación impide que llevemos fruto, estorba nuestra comunión con Dios y no podemos ser útiles a nuestros semejantes y nos incapacita para enfrentarnos a los problemas de la vida. Hermanos, si en X problema podamos hacer algo, hagámoslo, pero si no podemos hacer nada, ¿qué nos preocupamos? Afanarnos de esa manera gasta la energía, perdemos tiempo, hacemos daño a nuestra mente, a nuestras almas. Hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él es sabio, Él sabe qué darnos, Él sabe qué negarnos, Él es justo.
Él es todopoderoso, Él desea nuestro bien. Además, se nos exhorta a acudir al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Su gracia puede calmar nuestros nervios. Debemos buscar la ayuda de Dios, hermanos, para no pensar neciamente, para pensar positivamente, cristianamente, celestialmente. Debemos aprender a no desconfiar, a no distraernos, a no actuar carnalmente. Debemos llegar al punto de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerdan ahí? Lo menciona Pablo en Filipenses 4. ¿Cómo es que la paz de Dios puede llenar nuestras mentes? ¿Cómo será la paz de Dios? Vean, Dios no se preocupa. Dios nunca está estresado. Dios no está pensando, ay, esto ya se me salió del guacal. Ay, ¿qué va a pasar con Putin? Ay, ahora si invadieran los coreanos a la Corea del Sur, y luego si los chinos se pelean contra los gringos, ¿Dios se preocupa por eso? No, hombre. Dios nunca tiene preocupaciones, ni aflicciones, ni dudas, ni temores. Pues esa clase de paz que Dios tiene es nuestra. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que nadie, ningún inconverso puede entender. Ni nosotros la podemos entender como se debe. No entendemos cómo es que Dios nos da su paz, pero lo hace. Los creyentes que morían siendo mártires, ¿cómo es que morían contentos? Les estaban quemando las manos, primero los pies, luego les iba subiendo el fuego, luego les quemaban las manos. Y ellos estaban cantando. Ustedes pueden entender eso. Ellos tenían la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y decían los demás, ¿qué tienen esos cristianos? Una quemadura con un cerillo, con el comal, con la lumbre, con tantito aceite, pegas el brinco. ¿Cómo es que los mártires se quemaban y estaban ahí cantando y alabando a Dios? Esa es la paz de Dios que la gente no puede entender. Hermanos, digámosle no al temor, digámosle no a las dudas, digámosle no a las preocupaciones, a los afanes, que pensemos en Cristo, en su obra, en su poder, en su amor. Pero una cosa, si ustedes no son convertidos, entonces sí preocúpense. Si ustedes no son cristianos, tienen motivos de sobra para preocuparse. Preocúpense, porque ¿qué va a ser de ustedes si mueren sin arrepentirse? Si ustedes mueren sin arrepentirse, les esperan cosas terribles. Y esas cosas que temen les sobrevendrán, y peor todavía. Huyan a Cristo, busquen a Cristo, cerciórense de que sus pecados han sido perdonados. Y cuando Dios los perdone, aprenderán a tener esta paz que los creyentes tenemos en Cristo. Que así sea.